Todos a coro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo lleno de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, del 11 al 16. Ahora vamos a comenzar a memorizar capítulo 1. Esa será la sesión de esta noche. Qué bueno, muy bien. Un aplauso para todos. Muy bien. Este texto esperamos sea de bendición y lo guardemos en nuestros corazones. Es lo que se llama un texto troncal de las Escrituras, porque nos muestra, Efesios es la carta que nos muestra el esqueleto, el propósito de la iglesia, ¿no? Y aquí en capítulo 4 está muy bien descrito. Muy bien, queridos, pues vamos adelante. Hoy tenemos ya la tercera sesión, un día de maratón, ¿no? Vamos allá, pero no estamos en la primera. Tenemos que ir por lo menos a la número 11. Las bodas del Cordero. Y el tema de esta noche, ¿cuál era? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Muy bien, estamos aquí entonces en la sesión número 11, las bodas del Cordero para volver con el Señor. Es el reencuentro de comunión que describe las Escrituras del Hijo de Dios glorificado con su pueblo, ¿no? Esa unión perfecta, ya que al pueblo de Dios se le llama a lo largo de las Escrituras, pues la novia, la desposada del Señor Jesús. Pero ese momento cumbre no ha llegado. No ha llegado, ¿verdad? Nos falta mañana la segunda venida, donde veremos la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Este en sí, aunque este tema forma parte de la escatología de los últimos días, la segunda venida del Señor, pero este tema en sí daría de sí para otro retiro más, porque es un tema amplio, complejo y que conlleva muchos elementos, pero bueno, iremos viendo las facetas más importantes de la segunda venida del Señor mañana. Vamos con las bodas del Cordero. Hay 4 aspectos importantes que destacan, ¿no? Uno es que supone una gran alegría en los cielos. Hay gozo, hay cántico, hay alabanza. Vemos en la Escritura que se anticipa, es lo que Juan ve cuando es llevado al ámbito celestial, ¿no? El ángel le acompaña, le lleva al ámbito celestial y él va viendo todas estas cosas sucediéndose una detrás de otra desde el capítulo 4. Lo que Juan ve en los capítulos 1, 2 y 3 lo ve desde la tierra, en la isla de Patmos, en esta visión que tuvo.
capítulo 4 en adelante, Juan lo ve desde el ámbito celestial, ¿verdad? Y ahí no vemos a la Iglesia en acción, por tanto, entendemos por deducción que la Iglesia no está presente. Ahí consiste en la unión de Cristo con su Iglesia, para que reinemos y sirvamos con Él. Y se nos otorgan dos oficios junto con Cristo. El reinar sirviendo junto con Él, ¿no? El reinar, el estar junto con Él como Rey y Señor, y además como sacerdotes, como servidores. El término sacerdote, como sabéis, tiene que ver con el servicio, con el ministrar para Dios, ¿vale? Así que bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ese es el cántico que Juan oye en los cielos cuando recibe esta revelación en aquellos años primeros de la cristiandad. Gran alegría celestial, el Señor reina. Vamos al texto de esa visión que Juan ve en los cielos. Apocalipsis capítulo 19, versos 6 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 10, ¿vale? A ver si lo podemos leer a coro, ¿vale? Como esta tarde, juntos. Si tienes la Biblia, por favor, o si tienes en el móvil, pues vamos a leer juntos, ¿vale? A una voz. 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es. Haciendo historia, según los registros que tenemos en la revelación escrita, la palabra de Dios, pues conocemos que cuando el Señor crea con un propósito a la primera pareja, Adán y Eva, el propósito, según nos muestra el relato bíblico, es que el Señor tendría relación con ellos. Y una relación, como dije esta tarde, que implicaba más allá, implicaba una relación integral. No solamente en el aspecto espiritual, sino un aspecto integral, ¿no? La relación, de hecho, la Escritura dice que el Señor se paseaba con ellos. Esto habla de una relación habitual y normal. Adán y Eva debieron sufrir un shock muy grande, grandioso, cuando ellos fueron expulsados del Edén. Porque eso se cortó. Hubo como un shock, un trauma que les duraría toda la vida. Ellos vivieron en comunión con el Señor y debido a su decisión fueron expulsados y a partir de ahí viven fuera de la comunión con Dios. Ellos debieron vivir el sufrimiento que supone la disminución de muchísimas facultades y la disminución
de una relación personal, consciente, íntegra de Dios, más otras cosas. Y aparte de eso, reciben el añadido de que debían, digamos, el trabajo iba a ser fruto de un esfuerzo grandioso, y además la mujer recibe las advertencias que Dios le da en cuanto a su capacidad para ser madre, para tener hijos, etc. La tierra iba a ser maldita a causa de ellos. Es decir, esta pareja vivió un shock increíble. Solo mirar el relato podemos imaginar muchas cosas. Y ese shock supuso una rotura de relación, de cercanía, de unidad con el Señor. Entonces el cielo lloró. El cielo lloró. Porque el príncipe del mal, Lucifer, había conseguido una victoria sobre el hombre, que era la cumbre de la creación de Dios. El hombre es la cumbre de la creación de Dios. Y el diablo consiguió seducirlos. Y no me cansaré de decirlo, queridos. Satanás es un ángel. No podemos luchar contra él. Nos sabe engañar a la perfección, porque es un ángel. Solamente Dios puede protegernos del tentador. Por eso algunos que hemos o que habéis andado fuera del Señor, sabéis lo que es el engaño. El engaño es como una ceguera espiritual y emocional en la que no ves, en la que no percibes. Entiendes, pero no percibes. Y hasta que no busques al Señor y no te arrepientes y no eres quebrantado, no vuelves a ver. Porque la tentación es sobrenatural. Es lo que ocurrió con Adán y Eva. Fueron seducidos. Vemos que Eva es seducida emocionalmente y el tonto de Adán le sigue, ¿no? Y los dos son seducidos, pero el contexto era una tentación de trasfondo espiritual. Porque Satanás puso en jaque la autoridad de Dios sobre ellos. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Cómo que Dios os ha dicho? Lo que pasa es que si probáis seréis como Él. Y ya está. Entonces, cuando eso se pierde, el cielo llora. Y lo que estamos viendo ahora es que el cielo se regocija después de siglos. El cielo vuelve a regocijarse porque el hombre ha sido rescatado. El término redimir es rescatar, comprar, y ha sido comprado a precio de la sangre del Cordero. Por tanto, las bodas son ¿de quién? Del Cordero. Es el Cordero el que ha conseguido volver a hacer esto. Eso que rompió el maligno. Y a veces los creyentes incluso no nos damos cuenta de la gravedad que supone dejarnos arrastrar por el tentador y pecar. Estamos dándole una baza al diablo y estamos quedando ciegos ante esa relación personal. Esta tarde una chica me decía con lágrimas que lo más hermoso que le ha ocurrido es haber conocido al Señor. Lo que se ha abierto en su vida, lo que ella ha descubierto. Y claro, ¿qué es lo que ha descubierto? ¿Una experiencia? Pues sí, ha sido una experiencia preciosa. Pero detrás de eso, lo que ha ocurrido es que el Espíritu Santo le ha abierto los ojos. Eso es la conversión.
que no solo es una experiencia, que lo es, y un relax, que lo es, porque hay perdón, y un descanso, que lo es, si hay arrepentimiento, pero sobre todo es una apertura de los ojos para conocer al Señor. El Señor nos guarde de caer y permanecer en los pecados. Ese es el peor error que puede cometer un hijo de Dios. Por eso hay regocijo en el cielo, porque nadie en toda la creación ha podido conseguir esto. El grito en Apocalipsis 5 de alabanza y adoración es que a nadie, Juan lloraba, ¿recordáis? Porque nadie podía, ¿qué? Abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan lloraba. ¿Será posible que nadie pueda hacerlo? Y se le dice, Juan, no llores, porque hay uno, ese cordero inmolado. Y cuando ese cordero inmolado abre el libro, entonces todo el rango celestial que Juan percibe, pues comienza en alabanza y adoración a aquel que por su muerte y por su entrega consigue tener la autoridad sobre la vida. Por eso el Señor Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, después de su resurrección, ascensión y glorificación. Bendito sea el Señor. Gracias a Jesús, a Jesucristo, que podemos tener acceso a Él aquí ahora, pero un día nos gozaremos con el Señor y escucharemos este cántico que Juan lo ha visto en visión, ¿verdad? Y este cántico que acabamos de leer, oí como la voz de una gran multitud, verso 6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Y las bodas es esa unión definitiva. Ahora, queridos, estamos unidos con el Señor por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que la presencia del Espíritu es como las arras en el caso de un matrimonio. Es la promesa de que somos de Él. Por eso tenemos al Espíritu de Dios. Pero un día no hará falta que esté el Espíritu en nosotros, porque ya tendremos un cuerpo como lo tiene el Señor glorificado, y estaremos con Él. Y por eso es necesario que la Iglesia sea llevada donde Cristo está. Volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso lo va a cumplir el Señor, lo va a cumplir a rajatabla además. Igual que ha cumplido otras cosas hasta el día de hoy. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿En qué sentido la esposa se ha preparado? Hemos visto esta tarde, ¿no? La esposa ha sido llamada por el Señor. Y antes de esta celebración, la esposa ha sido preparada. Y ha sido preparada por el mismo Señor. De ahí el examen, ¿no? Llamado el tribunal de Cristo. La Iglesia ha sido preparada por el Señor para este encuentro de bodas. Y por eso veíamos esta tarde, verso 8, a ella se le ha concedido que se vista de ese lino fino, limpio y resplandeciente, que son las vestiduras de santidad con las que estaremos delante del Señor, reluciendo en los cielos, junto con los reconocimientos, coronas, que el Señor nos irá entregando.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres estar ahí? ¿Estarás ahí? ¿Estarás ahí? ¿Estamos ahí? ¿Verdad? Claro que sí. Aprenderás mucho más de Efesios. ¿Queremos estar ahí? ¿Levi? Queremos. Por la gracia del Señor, ¿no? Ahora el Señor nos va a preparar previamente, nos está preparando aquí. Hemos dicho en estos días algo muy importante, ruego que no se os olvide nunca. El macro propósito de Cristo es prepararnos para estar con Él. Lo demás es cosa, ¿cómo dice el refrán? Peccata minuta. Peccata minuta. ¿Por qué? Porque el Señor lo añade en nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos hoy, mañana y pasado mañana, pero el propósito de Cristo es presentarnos limpios y santos. Y va a hacer lo posible para que eso sea a lo largo de nuestra vida. Y los flecos que queden, lo que haya que ajustar, ¿está el mecánico aquí esta tarde, esta noche ya? Sí. Eso es. La ITV final, decíamos esta tarde, será el Tribunal de Cristo. Que habrá una ITV. Y esa será el Tribunal de Cristo, donde estaremos listos, forjados, preparados para estar con Él. Yo cuando leo este texto solo puedo decir aleluya, gloria a ti Señor, ¿no? Por la bendición de la obra de Cristo. Qué importante la obra del Señor Jesús. Él vino a restaurar lo que se había perdido, lo que Dios había perdido. Por eso Dios no tiene prisa, en términos matemáticos nuestros, para que Cristo vuelva, porque Él quiere restaurar a los hombres. Y a cuantos más, mejor. Como el apóstol Pedro escribe, bienaventurados pues los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estas son palabras verdaderas de Dios. Verso 10 es precioso. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y Juan está tan conmocionado ante esta visión que él se postra para adorar. Pero el ángel le dijo, mira, yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios, no me adores a mí. Porque es el testimonio de Jesús el que guía y está conduciendo esta profecía que tú estás viendo, ¿no? El sentir del Espíritu, el sentir esta profecía tiene que ver con Jesús. Así que no me adores a mí. Yo solo soy aquí un diácono, un ayudante, ¿no? Precioso. El Señor reina y vamos a estar con Él. En este sentido, la Iglesia, los hijos de Dios, los redimidos, vamos a ser el ejército con el cual el Señor va a contar para su reino, para su gobierno. Cristo unido con su Iglesia, hemos visto verso 7. Y vamos a un texto didáctico que tenemos en las Escrituras, Efesios 5, que lo vemos muchas veces, para ver un poquito ese propósito, ¿no?, con el cual Dios está actuando en el día de hoy. Efesios capítulo 5, verso 25. 25 hasta el 30. ¿Podemos leerlo, por favor, juntos también? ¿Listos? Efesios 5, 25 hasta el 30. Maridos, amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. Interesante. El apóstol, en medio de las pautas que está dando a las familias en Éfeso, al referirse aquí a los maridos, pues evidentemente introduce la analogía de Cristo y la Iglesia por comparación. Pero evidentemente la comparación es muy sublime, arrastra y sobrepasa el tema del matrimonio, ¿no? Pero para entender muy bien cómo debe ser el amor de un marido a su mujer, lo ilustra con el amor de Cristo a la Iglesia. En primer lugar, el amor en el matrimonio tiene que llegar a ser incondicional. No estar sujeto, no es un contrato, no depende de si mañana estás más guapa o más fea, si mañana me gustas o no. Es una entrega, el amor es una entrega, no es un gusto, ¿no? Tal como hoy se cacarea. Y fijaos que lo dice aquí muy claro: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. ¿Y cómo la amó Cristo? Entregándose por ella. Es esta actitud. El amor en el matrimonio es la actitud, ¿no? Importante. Esta analogía ya nos da un poco el enfoque divino sobre la relación de Cristo con la Iglesia, ¿no? Y fijaos, verso 26, que es lo que dije sucintamente anteayer, creo, cuando me refería al hecho del propósito de Cristo. Digamos, el mandato o el deber que Cristo tiene en el seno de la Trinidad, como pastor de la Iglesia. El Señor Jesús ha de santificar a la Iglesia, ha de purificarla por la palabra. ¿Para qué? Para un día, chicos, para un día presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y esto es muy importante que lo entendamos. El Señor Jesús está trabajando en nuestros días y está haciendo una labor de cuidado nuestro a través del Espíritu Santo, para que evidentemente vivamos este proceso. Este proceso que tiene que ver con santificarnos. El término santificarnos es que Cristo nos aparta cuando venimos a Cristo. Yo le decía a esta muchacha esta tarde: alégrate, no te entristezcas, porque lo que ha hecho el Señor contigo es apartarte para Él. Así que ahora pon tu vida en sus manos y será lo mejor. El Señor hace eso con nosotros, nos santifica porque nos ha purificado y nos purifica. Y nos purifica por su palabra. Por eso es tan importante la palabra en nuestras vidas. La palabra nos limpia, nos limpia, nos limpia, nos limpia. Quita cosas que no sirven. Las va limpiando, las va limpiando, las va limpiando. La palabra va haciendo eso en nuestras vidas. Jesús, el Señor, cuando estaba orando, Juan capítulo 17,
estaba orando al Padre por los discípulos, él decía que ellos están limpios por la palabra que se hablaba. Cristo sabía del efecto que tiene la palabra. Cuanto más te sometas tú a la palabra y te dejes guiar por la palabra, más limpio te va haciendo el Señor, más te va purificando. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso decíamos la necesidad de renovar, ¿qué? Para llegar a tener propósitos, intenciones que coincidan con las intenciones de Dios. No tener una esquizofrenia espiritual. Recordad esto. Entonces, esa es una labor de Cristo que está haciendo con nosotros. Nos purifica por su palabra, porque el propósito, verso 27, es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Así que si el Señor viene, digamos, mañana, Él necesita tener una iglesia gloriosa. No solo hemos de estar aquí agradando al Señor, sino que cuando subamos a estar con Él, Él tiene que aún purificar algunas cosas. Los pecados veniales y los mortales. Eso se enseña el catolicismo. No tiene nada que ver. Lo que el Señor tiene que purificar en nosotros es muchas cosas en nuestra vida que no están completadas. Y por eso la necesidad de que el Señor trabaje en nosotros, aun cuando estemos en su presencia, a través de ese examen que hemos visto esta tarde. ¿Para qué? Verso 27. Fijaos paso a paso, paso a paso, lo que dice la palabra. Será una iglesia gloriosa cuando no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mancha es una referencia a cosas que no agradan a Dios. Arruga son deformidades, cosas que no están bien hechas. Y el apóstol no escribía por casualidad, era un hombre muy preciso. Y sabemos que estas cosas nos van a ser necesarias delante del Señor. Por eso, Romanos 8:28 tiene razón. A los que aman a Dios, porque ese proceso lo conduce el Espíritu Santo. No es casual, no es circunstancial. Es un proceso que conduce el Espíritu Santo, bajo la guía de Cristo. Porque Él tiene este deber. Él está haciendo esa labor en sus hijos. Y es una labor divino-espacial, como digo yo, ¿no? Porque es una labor inmensa, es una labor a lo largo del tiempo y es una labor en sus hijos en todo el mundo a la vez. Precioso. Para que seamos, verso 27, seguimos ahí, para que seamos una iglesia santa y sin mancha. Si vamos a servir con Cristo, con Él, necesitamos ser eso. No podemos ser otra cosa. Una iglesia santificada por el Señor y una iglesia sin mancha. Y cuando tenemos la cara sucia, el Señor nos la lava. Pero seguimos siendo la novia de Cristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Así que las bodas del Cordero es algo único. Será algo sensacional. Será ese encuentro. ¿Qué menú habrá en esa cena? No nos ha sido revelado. Pero dice la cena de las bodas
del Cordero, ¿no? Así que será un encuentro glorioso, celestial, precioso, ¿verdad? Cristo el Señor unido con su iglesia. Han llegado las bodas y su esposa se ha preparado. Gracias, Señor. Gracias. No sé si hay algún cántico que conozcáis que hable de esto, de este encuentro con el Señor. De esta... ¿Puedes pasar? Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quién puede leer, por favor, en voz alta, Isaías 53, verso 11, la primera parte? Esa profecía que hay acerca del ministerio de Cristo y que fue dada al Señor, fue dada a Isaías 700 años antes de que viniera el Señor Jesús. 53, 11, primera parte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Vale. Hazlo tú, Padre. Repite otra vez la primera parte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La profecía, imaginaros, ¿no? Varios siglos antes de que viniera Cristo, y con qué detalle se describe el ministerio de Cristo, sus aflicciones y su propósito, el por qué, el para qué, etc. Es precioso. Y dice otra vez, léelo en voz alta otra vez. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vale. Cristo estaba previsto que vería el fruto de la aflicción de su alma. Y la aflicción de su alma no fue los azotes que le dieron solamente. La aflicción de su alma no fueron las bofetadas, no fueron los desaires, no fue ni siquiera la traición de Judas, el engaño de Pedro, que fueron dolores. La aflicción de su alma fue que tenía que llegar a la cruz para redimirnos a miles y a millones, más allá de su sufrimiento físico o emocional. Por eso el Señor Jesús, fijaos, momentos antes de la cruz, Él estaba en una agonía indescriptible. Hasta un ángel tuvo que bajar del cielo para socorrerle. No porque estaba en una depresión. Sí estaría con mucho dolor y tristeza. Pero era la agonía y la tensión de tener que llegar a la cruz. Él quería. Pero la resistencia espiritual que tendría el maligno sería muy fuerte. Y además su aflicción era grandiosa. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá. Y aquí Cristo ve la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Finalmente se cumple el propósito de Dios, ¿no? Se cumple. Dios cumple su propósito a pesar de los pesares. Las bodas del Cordero. ¿Estarás en las bodas del Cordero? ¿Estarás? Di que sí, con voz alta. Sí. ¿Tú también? ¡Qué bueno! Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Esta es una de las doctrinas proféticas, uno de los eventos más preciosos, porque manifiestan que el Señor cumple su propósito, nos lleva a su propósito, es no solo a prepararnos, sino a unirnos a Él para la eternidad. Y ya seremos suyos por la eternidad. Ya no habrá que ir al culto, Jordi, porque estaremos en el culto constantemente. Ya no habrá que ir arriba, abajo y tal. No habrá enfermedad, no habrá dolor.
ni esto, ni aquello, ni lo otro. Muchas cosas serán transformadas, porque volveremos a ese estadio original en el cual Adán y Eva estaban con el Señor, en el ámbito terrenal. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Adelante. ¿Hay algún cántico? Pues ahora mismo, si alguien... ¿Cuál? ¿No hay alguno sobre Apocalipsis? Pero sobre Apocalipsis 19... ¿O Apocalipsis 5? Digno es el Cordero. O digno es de recibir gloria y honra. Gloria por siempre al Cordero de Dios también. Venga. Alguno que exalte al Señor Jesús, al Cordero de Dios. Lo cantamos a Perón. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido